Bueno, la clase de hoy es, digamos, enseñarle a interpretar los conceptos de programación orientada a objeto y esos conceptos básicos vamos a aplicarlo en lenguaje de programación en PHP y JavaScript. Bueno, entonces, el paradigma de programación orientada a objeto es uno de los últimos métodos utilizados para poder programar cualquier sistema o conjuntos de programas o conjuntos de objetos, como decir, que se utiliza para poder llegar a un objetivo, una solución deseada a nivel de programación. Entonces, podemos decir que un objeto está constituido por un conjunto de instrucciones donde tiene una característica y una funcionalidad. Para poder interpretar el concepto de objeto, siempre tenemos que pensarlo como algo de una vida real. Entonces, por ejemplo, si nosotros definimos el objeto coche, sabemos que tiene una característica y una funcionalidad. Entonces, al objeto coche lo vamos a definir que tiene una clase. A sus características podemos definir que tiene el color, el modelo, y su funcionalidad o métodos, vamos a decir que podemos decir que el objeto coche tiene la función marchar, parar, encender, etcétera. Si esto lo llevamos a, digamos, a nivel programación, vemos que las variables, miembros que conforman un objeto, podemos decir que tiene el modelo, la cilindrada, la velocidad, la marcha, y los métodos comportamiento, podemos decir que acelera, frena, para, cambia de marcha. Bueno, estos son los conceptos generales que tenemos que tener de un objeto. Entonces, también acá, por ejemplo, otro ejemplito, tenemos un objeto casa que dijimos, tiene un comportamiento y un atributo. Entonces el atributo es el tamaño, el precio, la cantidad de la habitación, etcétera. Y el funcionamiento o la responsabilidad también tiene otros conceptos, también se lo dice que es la comodidad, la seguridad, etcétera. Podemos decir, por ejemplo, el objeto ventana, que tiene como atributo tamaño, color, o la responsabilidad o el método, abrirse, cerrarse, etcétera. Entonces, esto es muy importante interpretar lo que son un objeto. Entonces, dijimos que un objeto está formado por una característica, por digamos, un comportamiento, y el objetivo es, como siempre, es, digamos, optimizar los conceptos prácticamente de funciones, reutilizar códigos para poder que sea más entendible la programación y sea más fácil la programación. Ese es el objetivo del objeto. Si nosotros miramos en este momento cómo se define un objeto en PHP, lo definimos con digamos, el comando class. Entonces acá tengo class persona. ¿Qué estoy diciendo? Que estoy definiendo una clase que se llama persona. Comienza con la letra mayúscula. Y comienza con un principio de llave y termina con un fin de llave, lo que es definimos esta clase. Dentro de la clase se define las variables miembro. En este caso siempre se define como privada. Entonces tengo private, pesos, nombre, es mi variable en miembro. Después lo tengo son los métodos o funcionalidad. Siempre define como pública y en este caso digo función, el método público, inicializar, que recibe un parámetro pesos nombre, y una función imprimir, que cumple la función de imprimir este resultado del nombre. También observamos esta combinación que dice pesos dis, rayita nombre, lo que significa es que me permite convocar a una variable miembro con este comando dis. Entonces lo que estoy haciendo es pasar el parámetro pesos nombre, pasa a la variable miembro nombre. Entonces si yo digo nombre es igual a nom, pesos nom, digo esto, escribo sin el comando dis, estoy con la forma tradicional de enviar, digamos, pasar variable. Entonces es fundamental digamos, el parámetro pesos dis para referenciar a una variable de un objeto. Entonces, fíjense acá, con el comando new, lo que estoy diciendo es, estoy creando un objeto de la clase persona. Entonces, pesos per 1 es una clase que heredó las características de la clase persona. ¿Qué significa que heredó las características de la clase persona? Es como si fuera que yo acá le puse pesos per 1. Es decir, lo que hice fue prácticamente copiar todos estos comandos dentro de la variable pesos 1. Entonces, cuando ejecuto el método inicializar con el parámetro Juan, lo que hace es convocar al método inicializar
pasando esta variable y cargando en la variable nombre. Ese es el concepto. Después lo que hago es, en este caso, imprimir, convoca el método funcionalidad imprimir e imprime el resultado. Bueno, otra cosa que es importante saber a nivel de la programación orientada-objeto, el concepto del constructor. Un constructor es un método que se ejecuta por primera vez, donde puede recibir parámetros, pero no puede, digamos, devolver resultado. El objetivo de este método es para que cada vez que se ejecute una clase objeto, automáticamente tenga inicializada, digamos, sus variables, su comportamiento, etc. Así es como el lanzador de un objeto. Si nosotros, por ejemplo, vemos en este ejercicio, acá en este caso, el constructor siempre es público y su función es, en este caso, función construct, que yo sé que es un constructor porque tiene estas dos rayitas en este lenguaje. Recibe los dos parámetros, pesos título y pesos sub. ¿Ya? Entonces, con eso sería el concepto de constructor. Bueno, otra cosa que necesitamos conocer en objetos es el encapsulamiento. El encapsulamiento es una técnica de poder ocultar las características internas de una clase. Es decir, de todos aquellos elementos, atributo y método, de tal forma que la clase que lo convoca no necesita conocer, digamos, sus atributos un método, sino directamente tiene que utilizarla. Y la condición obligatoria que estas clases, que digamos las variables miembros de los cuales se convocan, tienen que ser privadas. Entonces, fíjense, si miramos este ejemplo, nosotros decimos acá, pesos tabla 1, new tabla 2,3. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que con el comando new me está creando un nuevo objeto, digamos, que se va a denominar tabla 1, que hereda las características de tabla 2. Y después convoco al método cargar con la variable x, y le paso el parámetro 1. El método cargar que está dentro de tabla 2. Si miramos, observamos, fíjense, acá tenemos la clase tabla 2, donde las variables son privadas, y tengo el método constructor que es lanzador, y fíjense, dice función cargar. Entonces yo cargar, ¿qué recibo? La fila, la columna y el valor. Y lo que hace es cargar en una matriz, ¿cierto? Cargar en una matriz los parámetros recibidos. Entonces en este caso estoy cargando esa matriz. Bueno, después si nosotros observamos, dice el método graficar. Convoco el método graficar, acá dice, dentro del método graficar, convoca al método inicializar tablas. ¿Está? Y fíjense, si vemos inicializar tablas en el método graficar, inicializar inicio de tabla, vieron que está como privado esta función. Entonces, siempre dice que hay que convocarlo, no puedo convocarlo en este lugar, en este lugar ya no puedo convocarlo, sí puedo convocarlo dentro de una clase, en este caso, fíjense que está dentro de la clase, está dentro de la función, la clase graficar, función graficar, yo convoco al método inicializar tabla, pero la función, el método graficar, se encuentra dentro de la clase principal, que es la clase tabla. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta en programación orientada a objeto es la herencia. La herencia, el concepto de herencia es que un hijo hereda las características de un padre. Entonces, ese hijo tiene el comportamiento y funcionalidad que heredó del padre, donde puede optimizar sus características internas para optimizar el objeto. Si vemos ese concepto en la vida real, tenemos el objeto padre, que es vehículo. Y dentro de eso generamos clases, digamos, que heredan la característica del vehículo. Tengo un colectivo que le heredó la clase vehículo, moto, auto, son vehículos. Y dentro de clase auto vemos que tenemos dos clases nuevas, que es Ford Ka y Renault 9. Entonces eso heredaron las características de la clase vehículo y la clase auto. Bueno, ese es otro concepto que también tenemos que interpretarlo. Bueno,
Cuando nosotros esto lo vamos a llevar a la vida real, por ejemplo, dentro de la programación orientada a objetos, en PHP, vimos algunos ejemplos ya cómo se convoca en PHP. En este caso, como nosotros estamos utilizando motor de base de datos MySQL, vamos a ver cómo se comporta el objeto en la programación orientada a objetos con MySQL. Entonces, dentro del objeto MySQL tenemos dos extensiones de clases fundamentales, que es MySQL y MySQL Resolve. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. En este caso, supongamos que yo digo pesos MySQL new de MySQL. Lo que estoy diciendo es, comando new está creando un nuevo objeto del objeto clase MySQL y se llama, la nueva clase se llama MySQL, que heredó, digamos que heredó todas las características de MySQL y le está pasando los parámetros al constructor el siguiente registro, que es localhost, nombre de usuario, contraseña, etc. Ahora, para que no me den un error, yo pregunto si en caso de que no esté abierto, me tiene que decir problema de conexión. Pero para eso yo tengo que saber cómo se pregunta y cómo se convoca a un método. En este caso el método se llama conector de error. Entonces yo digo, de la clase MySQL convoca al método connect error. Si en caso que sea error, me va a enviar este mensaje, problema de conexión de la base de datos. Acá tengo donde estoy utilizando el método query, que el método, digamos, me permite, el método query, insertar, borrar, etcétera, todas las sentencias SQL. Entonces le estoy convocando al método query de esta forma y le digo que ejecute los parámetros, vamos a decir, que tiene que ejecutar es inserinto rubro con los campos sucesivos. Bueno, como práctica ustedes tienen, que acá tengan la dirección de este hipervínculo, de un programa altas, bajas modificaciones, cosa que me gustaría que interpreten el código para saber cómo se programa una alta, baja modificación. Ahora, si vamos en el caso del lenguaje JavaScript, digamos, el lenguaje JavaScript, prácticamente ya las clases tienen como módulos y lo único que tenemos que aprender a saber cómo se escribe y convocarlo. Por ejemplo, en este caso, es un ejercicio de cargar 5 elementos en un array. Entonces, yo tengo la clase array que le estoy pasando 5 elementos. Entonces, con la variable sueldo es una clase porque ejecuto el comando new. Entonces, lo que estoy diciendo acá es, la variable sueldo es una clase que hereda de la clase array con 5 elementos. En este caso, estoy convocando la función cargar con, digamos, con la clase sueldo, que convoca 5 elementos. Entonces voy a la función cargar datos, acá tenemos la función cargar datos, recibe el parámetro, y lo que hace es, digamos, tomar los parámetros sueldo, y me permite, digamos, ingresar 5 elementos en la variable sueldos. ¿Ya? En el caso de, digamos, en el caso acá me dice calcular gastos, le estoy pasando también de vuelta el array sueldos, voy a la función cargar sueldos, recibe los parámetros, y fíjense cómo acá me permite sumar todos los sueldos cargados, imprimir el resultado. Bueno, con esto, más o menos, la idea fue interpretar los conceptos generales del objeto y cómo se utiliza en los dos lenguajes de programación. Bueno, nos veremos la próxima. Hasta luego.